Buenas noches para todos. Nos disponemos. ¿Sí me escuchan? Sí, la escuchan. Perfectamente. Señor. Súper bien. Buenas noches para todos. Entonces nos disponemos a la oración inicial. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amado Padre, en esta noche te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, amado Jesús, por todas las bendiciones que nos das. Gracias, amado Padre, por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestros empleos. Gracias infinitas, amado Jesús, por nuestros alimentos, nuestro techo, nuestro abrigo. Solo tú, amado Padre, nos provees de cosas maravillosas. Eres tú, nuestro amado Jesús, el que nos ilumina a cada instante. Gracias infinitas, amado Padre. Te pedimos perdón también por todas estas cosas que en el día podemos hacer, una mala mirada, una mala actitud, un mal comentario. Perdónanos, amado Padre. Que seas tú el que se glorifique en nuestras debilidades. Ayúdanos, amado Jesús, a transformar esos corazones de piedra en un corazón de carne. Te pedimos también perdón por las cosas buenas que hemos dejado de hacer. Ayúdanos, amado Padre, que seas tú mostrándonos el camino, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Te entregamos nuestras familias, nuestros hogares, que seas tú el que habite en cada rinconcito de nuestras casas. Que seas tú, Padre bueno, el que nos muestre el camino. Te entregamos nuestros hijos, nuestros empleos, nuestros sueños, nuestros anhelos. Solo tú, Papito Dios, sabe cada uno lo que tenemos en nuestros corazones y en nuestras mentes. Que seas tú, Padre bueno, llevando todo esto a buen término. Que seas tú, Papito Dios, mostrándonos lo que de verdad nosotros necesitamos. También te entregamos esta reunión. Que seas tú, amado Padre, el que nos dé el discernimiento para que nos quede una buena enseñanza y que todo sea para la gloria tuya. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a hermanita. Y entonces ahora sí entramos en nuestro tema central. Nos vamos para la segunda base con Claudita y Marta. Bueno, muy buenas noches para todos nuevamente. Vamos pues a dejarnos llenar y a inundar por el Espíritu Santo para que en esta noche que está un poquito fría, sintamos todo su calor, todo su poder, todo su fuego, toda su luz, para que de verdad sea Él el que anime esta reunión, el que abra nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, el que prepare nuestro corazón para esta buena semilla de la palabra que vamos a meditar hoy. Como siempre, recordemos, nosotros empezamos con la lección divina, así que vamos a arrancar de una vez con la lección que nos va a introducir y con base en la lección pues vamos a empezar la meditación del tema que ya más adelante pues les diré. De pronto, si Ricardo me permite, yo comparto mi pantalla para eso, para que todos miremos, tengamos, entonces alistamos nuestras Biblias, alistamos nuestras Biblias. Les quiero pues recordar, ¿cierto? Que el caminito que estamos revisando en este año 2021 desde la nueva evangelización es el tema de vida nueva. La nueva evangelización tiene
unos textos, unas cartillas, unos libros, ¿cierto? Entonces, hemos revisado, en el primer año revisamos lo que se llama permanecer y perseverar. En el segundo año vimos la profundización del querigma y este año estamos con este nivel que es vida nueva. Se los quería recordar, ¿cierto? Para que sepan de dónde salen los temas, por qué seguimos pues esta ruta. Esto es algo, digamos, que nos vamos pegando de este sistema, de este proceso que lleva el sistema integral de nueva evangelización, pues que es una metodología de evangelización que lleva más de 25 años. Nació en Centroamérica, a Colombia llegó hace también más de 20 años y bueno, por aquí es por donde el Señor nos ha permitido crecer y caminar en la fe. Entonces, en Vida Nueva, recordemos que la invitación de este año es a construir sobre roca, con bases sólidas, nuestra vida cristiana, con la alegría de quien quiere ser un auténtico discípulo de Jesús, que no solo escucha su palabra, sino que la pone por obra. Entonces estamos construyendo sobre bases sólidas. La primera base la vimos hace 15 días. A ver si alguno se acuerda cuál es esa primera base. A ver quién quiere, quién da más. ¡Ay! Estos niños, por Dios. A ver, no se acuerdan. Ay, ya me voy a poner a llorar. Vamos a mirar los apuntes, Claudita. Ay. Bueno, miren pues los apuntes. Les soplo pues ahí esta profesora tan mala. La primera base, el tema que vimos, que meditamos hace 15 días fue la conversión permanente. Muy bien, entonces vamos para la segunda base del día de hoy. Y para eso entonces empezamos con la lección divina. Aquí entonces voy a dejar en manos de Martica esta primera parte de la reunión, que es la lección divina. Bueno, yo le decía a Claudia que yo la quería hacer un poquito más extensa porque definitivamente la lección divina es el tema de hoy. Para mí es la conclusión, esto es como se adquiere las condiciones que necesitamos para el siguiente tema después de la conversión. Entonces, explicándoles un poquito, la lección divina son 4 escalitas. Esas 4 escalitas unen la tierra con el cielo. O sea que cuando yo me dispongo a hacer la lección divina, estoy dispuesta aquí desde mi unidad a dejar que Dios llegue a mí en plenitud y yo llegar a Él en plenitud y quedarme con Él. Esos pasos son, primero, que es una lectura. Acuérdense en que la lectura debe ser una lectura atenta, respetuosa, despacio. Esa lectura, lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos que no sabemos el texto. Es que yo ya me sé ese texto. Eso es lo primero que debemos olvidarnos, no dejar, porque el Señor habla siempre. Acuérdense que la palabra es viva y la palabra actúa siempre. Entonces es una lectura pues pausada, despacio. Después es una meditación que es yo como meterme en el contexto, los personajes, lo que pasó y ya en ese momento yo empiezo a ver qué me quiere decir a mí ese texto, qué me quiere decir a mí la palabra de Dios, en qué me involucro yo como persona, en qué personaje me identifico más o cuál llega a mí. Y la tercera parte ya es, como a mí la palabra me ha hablado, yo ahora le voy a hablar ¿a quién? A Dios, porque con Él es el que quiero encontrarme, con Él es el que estoy buscando ese diálogo amoroso, esa unión. Entonces yo ya le contesto. Como Él me habló a mí y yo le contesté, ya hubo un diálogo y de ese diálogo sale algo. Entonces a mí me invita a hacer alguna acción.
algo me compromete, algo me motiva, algo hace en mí esa palabra que yo quiera dar un paso adelante, que eso sería la acción. Y de la acción sigue una parte muy importante que de pronto es la que más nos debe quedar, que es la contemplación. Ya yo he estado trabajando desde que leí hasta que la acción, yo he estado trabajando como con mis capacidades. Ya la contemplación es dejar que Dios actúe en mí, que ya Él haga en mí. Ya es yo dejarme abandonarme a Él, que todo eso que Él ha permitido en mí llegue a un efecto. Y yo lo comparo mucho con la Santa Misa. ¿Cuándo se acaba la Santa Misa? La Santa Misa empieza verdaderamente cuando se termina el rito litúrgico, porque ahí es donde sigue la misión, misión. O sea, lo que yo recibí ahí es lo que voy a ir a dar. Lo mismo pasa con la lección divina. Cuando ya yo me comprometo a la acción y esa contemplación es la que me hace capaz de ir a vivir esa palabra. Como estoy dejando actuar a Dios, ya tengo las fuerzas para ir a dar lo que el Señor me pide. Bueno, entonces, como son varios, entonces yo quiero que haya una participación más activa. Entonces, unos que participen en qué dice la palabra, otros que participen en qué me dice, otros que participen en yo que le contesto al Señor y otros en el compromiso que nos va a quedar. Y ya todos nos quedamos contemplando este resto de semana esta palabra. Otra cosa que también quisiera es que definitivamente lo primero que debemos hacer es pedirle al Espíritu Santo, porque quien escribió la palabra es el Espíritu Santo. Entonces ese Espíritu Santo que escribió la palabra esté con nosotros para que Él sea el que nos deje sacar ese fruto que Él quiere que saquemos de la palabra. Entonces alguien que nos quiera invocar aquí la presencia del Espíritu Santo con una oración o con un canto. El texto no, sí, el texto es Mateo 19, 16 al 22 o 23. ¿Quién se anima a invocar la presencia del Espíritu Santo? ¿Sí escuchan o no hay sonido? Yo escucho perfectamente. Sí, Vamos a ver. Sí, estamos escuchando. Bueno, entonces, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios. Bueno, entonces José Norbey nos dirige a las personas que van a participar, cuando vayan a participar. Me imagino que unas 10 pueden hacer qué dice la palabra, otras 10 qué me dice la palabra. Y Claudia nos va a proclamar el texto. Por favor. Del Evangelio según San Mateo. En esto se le acercó uno y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para conseguir vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas a mí por lo bueno? El bueno es uno solo, y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó:
¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, sustenta a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo, todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le dijo, si quieres ser un hombre, vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, que Dios será tu riqueza. Y anda, sígueme a mí. Al oír aquello, el muchacho se fue entristecido, pues tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que con dificultad va a entrar un rico en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria Señor a ti, Jesús. Señor Jesús. Nos tomamos unos minuticos para releer el texto en nuestra versión. Bueno, ahora, ¿qué dice la palabra? Si algún hermanito quiere por el chat puede escribir o prende su cámara o nos va diciendo para intervenir, para irle dando la palabra, hermanitos. ¿Qué dice la palabra? Sí. ¿Qué dice la palabra? Es como que acabamos de leer, ¿cierto, Martica? O sea, no es qué me dice a mí o qué me llamó la atención, sino qué dice, ¿cierto? Como un recuento, un volver a contar, pero con mis palabras,
lo que acabamos de leer. Como yo lo he visto que lo hacen bien, no les expliqué, pero sí es que dice la palabra, que en cierta ocasión se acercó uno y le preguntó, ya empecé yo, ¿quién sigue? Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿qué preguntas acerca de lo que es bueno? El único bueno es Dios, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Replicó, ¿cuál es? Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios. El joven le dijo, he guardado todos esos mandamientos. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sigue. Al oír esto, el joven se fue muy triste porque tenía muchos bienes. Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Sí, Señor Jesús. Señor Jesús. Bueno, eso es lo que dice la palabra. Entonces ahora en este momento pues nosotros nos ubicamos ahí como que es un diálogo entre Jesús y un joven y hablan de que él quiere alcanzar el cielo, ¿cierto? Pero él quiere alcanzar el cielo haciendo cosas buenas. Entonces Jesús le dice que el único bueno es Dios, pero que si él quiere alcanzar la vida eterna tiene que cumplir los mandamientos. Y le dice cuáles. Y Jesús le cuenta cuáles, ¿cierto? Dice, todo eso ya lo he hecho. Todo eso ya lo he hecho. Dice Jesús, bueno, antes ahora vaya, vende a todo lo que tiene, dáselo a los pobres y me sigue. ¿Y él qué hizo? Se alejó triste porque poseía muchos bienes materiales. Entonces ahí Jesús hace la observación de que los ricos difícilmente entrarán en el reino de los cielos. Entonces ya cada uno piense, ¿qué me dice a mí esta palabra desde mi realidad? Desde lo que yo tengo en este momento, acuérdese en que la conversión nos hace examinar el corazón. Y ese corazón, empezar en ese corazón a mirar qué tengo que dejar, ¿cierto? Y muchas veces a nosotros nos hace ricos y nos giramos la vida alrededor de un problema, alrededor de una enfermedad, alrededor de un resentimiento, alrededor de muchas cosas. No todo tiene que ser cosas materiales, pero entonces ahora es para qué me dice a mí el Señor en este momento, qué me dice con su palabra. Compartimos un poquito. Yo pienso que Dios, que nosotros creemos que
que todo el tiempo, porque cumplimos los mandamientos, tantas cosas, estamos llegando a donde tenemos que llegar, pero definitivamente nos falta, creo yo, por lo que puedo entender y por lo que me llega a mí, es el tema de compartir. Ve y dale todo a los pobres. Pero esa parte de compartir a veces es la que más nos cuesta, y por eso él se va triste. Él pensó que podía cumplir todos los mandamientos y seguir siendo rico, pero ser más humilde o más pobre fue lo que no le gustó para poder alcanzar lo que Dios quería de él definitivamente. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién Por más se acá, anima? por este lado. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Definitivamente, cuando al ser humano se nos meten con el bolsillo es donde uno se ve afectado. Entonces uno dice, lo que yo he conseguido, lo que yo he trabajado, ahí es donde a uno le duele. Donde uno entrara más en el término de la espiritualidad, créame que eso es pasajero, eso es vano, eso sí, es pasajero. O sea, la espiritualidad lo es todo, Dios lo es todo, Jesús lo es todo. Pero ¿de qué forma uno puede abandonar ese terreno tan cómodo, de bolsillo, de casa? Obviamente, la Biblia lo dice, el que trabaja tiene derecho a su paga, pero no de enriquecerse, de llegar a llenarse los bolsillos y lo digo así abiertamente. Cuando a uno le afectan el bolsillo en cierto modo, a uno le molesta, le duele, pero uno no se da cuenta de que puede ser para un bien. Y uno no ve eso, uno no ve las señales que de pronto Dios le va mostrando a uno. El materialismo, el poseer, el querer tener cada día más nos lleva a perder ese amor por Jesús. Nos aleja cada día más de Él. Entonces Dios envió a su Hijo a reinar en este nuevo gobierno. Él va a ser el rey, pero lo dice claro la palabra que acabamos de leer. Ya abandona, deja todo y sígueme. Entonces ese seguir es cuestión de desocuparse de todo eso material que uno tiene. Sí, claro, tenemos derecho a una vivienda digna, a un abrigo, a unos alimentos, pero ¿cómo vivía Jesús? ¿Cómo vivían sus discípulos? ¿Será que somos capaces de imitarlo de verdad? ¿Será que somos capaces de seguirlo de esa forma? Muchas gracias. ¿Quién más se anima? Mónica Loaiza levantó la mano. Buenas noches. Buenas noches. A mí es que en realidad la empecé a leer y me dieron muchísimas ganas de llorar. Yo pienso que este hombre que se le acercó, que él por lo menos tuvo el coraje de decirle a Jesús que él cumplía con los mandamientos, que todo eso lo he cumplido. Y yo acá pensaba, yo no, es que uno no es capaz. No llega uno ni a eso. Porque uno escucha y sabe uno que uno mata con las palabras. Entonces yo sentía acá, yo decía, ojalá Jesús me dijera a mí, vende todo y sígueme. Pero ni siquiera alcanza uno a cumplir los mandamientos. He sentido un dolor y se cree uno bueno. Eso me toca profundamente. Ojalá que con uno solo que uno cumpla, el Señor le diga, sígueme.
quiero decir algo. Bien pueda. A mí esta palabra me llega profundamente y Dios me habla porque considero que el mero hecho de que uno cumpla con los mandamientos, pues yo ya me creo buena. Yo soy buena y buena madre y estoy viviendo feliz y con eso me contento, como quien dice, ¿cierto? Pero uno aquí ya escuchando y la forma como Dios le habla a uno le falta mucho para llegar a llegar a Dios y a llegar al reino de los cielos como Él nos lo está pidiendo. Entonces es no creer que con cumplir los mandamientos como Él los ha mandado es suficiente, ¿no? Es llegar a más, ser más profundo en lo que uno es y cómo es para el reino de los cielos. ¿Cuántos mandamientos son? 10. 15. Ah, con los de la Santa Madre Iglesia. Con los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Y son muchas las exhortaciones y son muchas las citas bíblicas donde el Señor dice que si cumplimos los mandamientos, alcanzaremos el reino de los cielos. Si cumplimos los mandamientos, lo tendremos todo. Si es cumplir los mandamientos, eso es lo que Él nos pide. Pero ¿cómo? Con amor, con el verdadero amor, no por cumplimiento. Este joven cumplía los mandamientos, pero él quería hacer cosas buenas. Y la esencia del texto, a mí me parece que el texto es muy claro cuando dice, se le acercó el joven al Señor y dice, ¿qué debo hacer? O sea, ¿qué cosas debo hacer? Y la invitación no es a hacer cosas, sino a ser, primero ser y después hacer. Primero tengo que ser ese verdadero hijo de Dios, enamorado de su palabra, enamorado del amor, enamorado de los que me rodean para poder hacer cosas. Porque no son las cosas buenas las que yo haga, por eso Él le dice ahí. Y porque me habla de cosas buenas, y el único bueno es Dios. El único que hace cosas buenas es Dios, ¿cierto? Entonces, primero yo tengo que ser ese hijo verdadero, ese enamorado de la palabra. Acuérdese que San Jerónimo dice, quien desconoce las escrituras desconoce a Cristo. Entonces yo primero me tengo que enamorar de su palabra, de Cristo, de ese ser que soy, de esa imagen que soy, para después de empezar a dar frutos, a mostrar lo que hago. Entonces, como él dice, no, yo ya cumplí los mandamientos, entonces el Señor dice, bueno, si ya los cumplió, vaya pues, ahora sí demuéstreme que los ha cumplido, porque todos los mandamientos que le dijo eran como para el prójimo, ¿cierto? Entonces ahora, si ya los ha cumplido, vaya pues venda todo y se los da a los prójimos, porque ya como quien dice, si los ama, ya es capaz de darles todo. Ese dar, Dios no quiere que nosotros demos, sino que nosotros nos demos. Dar cosas a veces es más fácil porque se quita uno hasta problemas de encima, pero darse uno es lo difícil. Y en este encuentro que estamos haciendo, en esta lección divina, es una alianza entre Dios y yo. Él me va mostrando para una entrega, y acuérdese que la alianza se firma con sangre, así la firmó Dios. Entonces Él me pide que yo me dé, no que dé cosas, sino que dé hasta mi sangre. Entonces aquí dice, ve y vende todo, si quieres ser perfecto, ve y vende todo y dáselo a los pobres y sígueme. Entonces ese seguimiento es el que, acuérdense en que cuando hablábamos de la conversión, es empezar a nosotros a mirar nuestro corazón, a examinar lo que tenemos ahí dejando para poder dejar entrar a Cristo. Porque si mi corazón está lleno de apegos, de pecados, de todo, ahí no cabe Cristo, ¿cierto? Entonces yo lo tengo que vaciar. Pero yo al vaciar mi corazón tengo que tener mucho cuidado.
porque también San Mateo por allá nos dice que un hombre vació su casa y la dejó limpia. Y se vinieron, y entonces los demonios fueron y se juntaron 7 y se vinieron a invadirla, porque como estaba vacía, entonces yo no puedo sacar cosas malas para dejar vacía mi casa, sino para entrar cosas buenas, ¿cierto? Yo tengo que sacar el pecado para que Jesús entre en mí. Entonces ese sígueme es esa invitación a que si usted es capaz de abandonar las cosas materiales, de dejarlas, es para que yo entre en ese corazón, poseerlo y ese corazón sea mío. Esa es la invitación que hace Jesús. Por eso dice, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos, pero no está hablando de bienes materiales. Es el que se apega a cualquier cosa. Y nosotros en este mundo que vemos actualmente, vemos que la gente es apegada a la gente que quiere tener títulos y títulos y títulos, bienes materiales, la tecnología, todo lo que avanza para nosotros lo queremos tener, nos están envolviendo en una consecución de cosas para que nos olvidemos de lo más importante. Entonces, con esta medio explicación, entonces ahora yo, ¿qué le voy a contestar al Señor desde el fondo de mi corazón? Entonces yo cuando cogí la palabra busqué a Jesús. Cuando ya hice esta meditación que nos llegó al corazón, entonces ya lo encontré, ¿cierto? Ahora, cuando yo le contesto a Dios, ya lo hago mío. Por eso cuando yo le contesto a Dios, que le debo contestar, pues hay como 4 maneras: alabándolo, pidiéndole perdón, pidiendo intercesión, dándole gracias, perdón, intercesión, se me escapó. Perdón, intercesión, alabanza. Exacto. Y acción de gracias. Sí, gracias. Y entonces cuando yo hago eso, yo ya hago que Dios esté en mí. Y entonces ahí es donde empieza mi intimidad con Él. Y en ese momento yo no le estoy contando a ustedes, ay, Señor, yo le quiero dar gracias al Señor por tal cosa, yo le quiero pedir, no, yo le voy a hablar directamente a Él porque yo ya Él está aquí en mí en este momento y entonces Él ya quiere una conversación tuteándolo o de usted, pero solamente con Él, no más solamente con Él. Yo le podría decir, gracias Dios, gracias, porque has escuchado mi oración. Gracias Dios por este equipo tan lindo, por estos hermanos que te quieren encontrar, que te quieren dar el corazón. Gracias Dios, porque a pesar de tantas cosas que pasan en el mundo, hay quienes de corazón te queremos buscar. Te doy gracias infinitas, Dios, por todo eso. Te damos gracias, Señor. ¿Quién quiere seguir? Bueno, yo cuando estaba leyendo la palabra, yo sentía como si Dios como nos estuviera haciendo reflexionar, diciendo como qué nos hace falta, o sea, qué me hace falta a mí para poder ser ese discípulo. Y lo estaba tomando como por el lado que no era. Pero ahora escuchando a Marta hablar y diciéndonos que donde hay un corazón apegado a muchas cosas, Dios no entra, que Él necesita, pues, o sea, que a Él le gustaría que en el corazón de nosotros fuéramos ricos, pero ricos de amor, de sabiduría. Yo le quiero dar las gracias primero a Dios, pero también le quiero dar las gracias a Marta, porque cuando hiciste la intervención de lo que Dios nos quería hablar a través de la palabra del día de hoy,
fue como si yo le estuviera escuchando a él y eso tranquilizó mucho mi corazón. Porque pues yo siempre pienso como que las cosas no están bien hechas y que Dios siempre me habla o cuando leo me doy mucho látigo y pienso que siempre hago como las cosas mal o que no merezco las cosas porque no estoy haciendo el bien. Y escuchar a Marta dándonos la explicación tranquilizó mucho, mucho, mucho mi corazón. Y la única frase que se me vino a la mente es como si él me estuviera diciendo como, Isabel, confía en mí, no necesito nada más. Entonces, en ese momento quiero darle las gracias a Dios, pero también darte las gracias a ti, Marta. Al Espíritu Santo que está con nosotros. Gloria a Dios. Te damos gracias infinitas, Dios, por esta acción que haces. Bueno, Dios está esperando que lo enamoremos. Este es el momento para enamorarlo. Yo quiero, después de escuchar a Marta, después de escuchar la palabra, después de escucharlos a todos y definitivamente pedirle perdón a Dios porque a veces no tengo como el corazón lleno de todo lo que debería tener. Pedirle perdón a Dios porque no soy tan agradecida con todo lo que tengo, porque puedo ser muy apegada a cosas que definitivamente otra persona puede querer, necesitar y yo tenerla solamente porque algún recuerdo, alguna cosa en mi corazón existe. Le doy gracias a Dios, le doy gracias a Marta por haber hecho que reflexionara sobre eso. Muchas gracias. Te damos gracias, Señor. Yo sinceramente quería hacer esta lección larguita porque yo tengo muchas dificultades con la oración mental. Y la oración mental es escuchar a Dios. Y a mí se me va todo en hablar mucho, en pedir cosas y todo. Y entonces a mí me parece que llegar a esta parte de escuchar a Dios, de decirle que como Él me ha hablado, yo le voy a contestar, de darle esa oportunidad, me parecía muy importante. Entonces yo quiero que otros 2 o 3 sigamos para poder terminar y dar la conclusión de la lección divina que es sobre el tema. Yo quiero darte gracias, Dios, porque me permitiste sentir esta lección divina en todo mi ser. Y me recordaste cuánto anhelo, cuánto deseo poder amarte con cada parte de mi cuerpo, con todo mi ser. Gracias, Señor, porque aunque yo fallo, tú no me fallas.
tú estás ahí para recordarme que mis errores no son tan grandes como para caer de tu gracia. Te damos gracias, Señor. Pedirle al Señor que nos siga fortaleciendo y no nos deje caer en ese abismo y en esa oscuridad de la pretensión, del tener, de acumular, de dejarnos inundar de este mundo que es consumista y metalizado, donde todo lo que buscamos es tener, ostentar y hay veces hasta mostrar. Que el Señor nos dé la gracia y la capacidad de saber recibir los beneficios y los dones y la abundancia, pero que sea una abundancia que redunde no solamente sobre las familias, sino sobre otras personas, que no nos deje caer en ese pecado de querer acumular y no compartir. Si bien es difícil desprendernos absolutamente de todo, que el Señor nos permita también, si no es desprendernos, la capacidad de compartir con los que lo requieren y de no atesorar solo por atesorar. Te lo pedimos, Señor. Bueno, ahora la invitación es a que dejemos toda nuestra vida, todos nuestros apegos, todo este deseo de querer ser mejores. Todo eso lo vamos a dejar en manos de Dios con la plena confianza de que Él va a actuar, de que Él va a empezar a hacer en nosotros de acuerdo a lo que yo le vaya soltando, porque Él no me va a violentar nunca, pero si yo le doy las riendas de mi vida, Él se las va a tomar. Y es muy buen conductor, no se va a equivocar. Este texto yo lo quería comparar un poquito con el de Bartimeo, que Bartimeo, este joven veía, ¿cierto? Bartimeo era ciego y Bartimeo gritaba, Jesús, hijo de David. Siendo ciego reconocía más quién era Jesús, ¿cierto? Este le dice maestro, Bartimeo le dice Jesús, hijo de David. Y entonces, como le gritaba tanto, dice, llámenlo. Entonces les dice, ánimo, levántate, que te llama. Entonces, las palabras de los discípulos y de los que nos rodean, de los que nos colaboran a nosotros en nuestra vida espiritual son esas, ánimo, levántate, que te llama. Y Bartimeo inmediatamente dejó la riqueza que tenía, que era su manto. Y el manto para los judíos o los hebreos, no sé bien expresarme, es una riqueza, es algo que los identifica porque ellos lo usan para orar, para tener la intimidad con Dios. Y Él lo soltó para ir a donde Jesús dice, ¿qué quieres que haga por ti? Que vea. Dice, vete, tu fe te ha salvado. Dice que Bartimeo lo siguió. Entonces, mire, cuando yo me despojo, qué fácil es seguir a Cristo. El tema termina porque este tema no termina, pero la conclusión es que el tema de hoy es transformados por Cristo. Y yo les digo, desde mi experiencia poquita que tengo, lo único que me transforma a mí en Cristo es la oración. Yo no he visto otra manera de encontrar una transformación sino es en la oración y en esa oración de intimidad con el Señor y en esa oración con su palabra, en esa oración mental. Entonces, por eso yo la quería hacer así, para que
saquemos esos espacios de oración y no se nos olvide que estamos hablando con Dios, que lo vamos a hacer personal. Señor, dame la gracia, dame esta gracia, Señor, perdóname esto, pero con Él nomás, Él y yo, esa relación de amistad. Y el tema hoy dice que esa relación de transformados empieza por una amistad. Como se tejen las amistades humanas, así se tiene que tejer la amistad con Dios. Entonces solamente nos queda decir: gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ahora en un principio, Ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La palabra siempre me invita a una acción, a un compromiso, pero yo pienso que lo dejemos para que cada uno lo haga personalmente después de que Claudia nos termine de profundizar en el tema. Muchas gracias. A usted muy amable. Excelente explicación. Muchas gracias. Martica, muchas gracias. Yo antes, bueno, en este mismo contexto de la lección, yo te alabo, te bendigo y te doy infinitas gracias, Señor, porque tu palabra siempre es alimento para mi vida, porque tu palabra me da consuelo, porque tu palabra me enseña, porque tu palabra, Señor, llega a mi alma, me conmueve y me ayuda a ser mejor. Reconozco, Señor, que fallo infinitamente, diariamente, frecuentemente, Señor. Me duele fallarte, me duele saber que fallo, pero gracias, Señor, porque tú estás ahí con tu amor, con tu misericordia, abrazándome, invitándome a pararme, a salir adelante y a seguirte. Dame, Señor, tu Santo Espíritu para que Él me dé la fortaleza necesaria para abandonar en mi vida todo lo que tenga que abandonar y poderte seguir, para que pueda vender de mi vida todo lo que deba vender y seguirte. Y te pido, Señor, entonces que me des esa fortaleza, que me des esa gracia, que me des tu Santo Espíritu para poder cumplir ese propósito, que es el mejor propósito que yo pueda tener en mi vida. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Del Padre, del Hijo y Amén. del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, ¿qué me dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué le respondo al Señor? ¿Y a qué me compromete y cómo la contemplo? La invitación a recordar, esas son las partes de la lección. Ay, me subí, perdón. Esto era para abajo. Entonces, la segunda base cristiana es la transformación en Cristo, que también, como lo dijo Martica, es ser transformados por Cristo, pero vamos a expresarlo en transformarnos en Cristo. Y efectivamente, como Martica nos lo decía con esta lección, todo parte de un primer encuentro con el Señor. Hoy nos encontramos con el Señor en su palabra, pero recordemos que todos hemos tenido un momento de encuentro con Jesús, que yo siempre pues les hago mucho énfasis en eso. Seguramente para muchos el momento de encuentro con Jesús fue el retiro de Emaús. Y es pues evidente, ¿cierto?, que muchas personas han tenido ese encuentro con Jesús, con el amor de Dios, con ese Jesús vivo y resucitado en el encuentro de Emaús. Después de ese encuentro con Jesús, empieza una relación con Él, una relación con Dios, una relación con la Trinidad, ¿cierto? Con el Dios trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces ya empieza como lo veíamos hoy en la lección. Me encontré con el Señor en su palabra y nos relacionamos porque Él me habla y yo le hablo.
Entonces lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Hemos tenido un momento de encuentro con el Señor. Después de ese momento impactante de encuentro con el Señor, hemos empezado a tener una relación personal, íntima con Dios, a conocerlo, a escucharlo, ¿cierto? A dejarme penetrar de su amor, a empezarlo a ver en todas las cosas de la vida, en la cotidianidad, a descubrirlo en las pequeñas o grandes cosas del día a día. Y después de que empiezo a establecer esa relación con Dios, entonces empiezo con firmeza, con una decisión desde mi voluntad, pues un camino de adhesión a Jesús, que es la conversión permanente de la que hablábamos hace 15 días. Entonces yo me encontré con el Señor, empecé una relación con Él y tomo la decisión de adherirme a Jesús en este proceso de conversión permanente. Y me disculpan que ahí me faltó la tilde en conversión. Muy bien, entonces ahí vamos, ¿cierto? Esta es como la primera base, pues, cristiana. Estoy en ese camino de adhesión al Señor, en ese camino de conversión, porque yo me examino y veo que tengo defectos de carácter, que todavía tengo obscuridades en mi vida, que tengo esos pecaditos, ¿cierto? Que tengo que abandonar para caminar hacia el Señor, para la conversión. Pero entonces el Señor, que nos pide todo, como al joven rico, porque el Señor no es de medias tintas, Él no es de relaciones superfluas, Él no es de amores a medias, con Él es todo, todo o nada. Entonces, cuando ya Él nos ha abierto ese camino para seguirlo y para adherirnos, nos pide transformarnos en Cristo. Y a eso es a lo que nos debe llevar la conversión permanente, o sea, la conversión permanente de la que hablábamos hace 15 días, que es ese trabajo cotidiano del día a día de revisarme para ir dejando, para ir cambiando, para ir abandonando lo que me estorba en mi vida espiritual, lo que yo sé que al Señor no le agrada. Esa conversión permanente, pues, ¿a qué me debe llevar? A que yo me vaya dejando transformar en otro Cristo, a que mi vida sea transformada en otro Cristo, al estilo de Cristo, según el modelo de Cristo. ¿Y cuál es ese modelo de Cristo? Está, digamos que, resumido en 3 frases que aparentemente son muy sencillas. Vamos a ver, ¿cierto?, qué tanta profundidad y qué tanta sencillez tiene cada frase. Entonces, nuestro Señor Jesucristo agradó en todo al Padre. Muchas veces en la palabra el Señor nos dice: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Yo no hago nada por mi cuenta, yo hago todo por la voluntad del Padre. En el Calvario Él sudó gotas de sangre diciéndole: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Nuestro Señor Jesucristo agradó en todo al Padre. Entonces ese sería, digamos que una de las metas o uno de los parámetros para saber si realmente nos estamos transformando en Cristo y nos estamos dejando transformar por Cristo, si agradamos en todo al Padre. Lo otro es en ser un discípulo fiel de Jesús. Lo hemos dicho en otros escenarios, en otras charlas, y es ser discípulos fieles, o sea, aprender todo lo que hace el maestro, sus gestos, sus palabras, su forma de vida. Y en eso y así se hace un discípulo. El discípulo es el que imita en todo al maestro, con fidelidad. Entonces, como él decía, lo que él sentía, la forma en que él vivía. Y por último,
en no entristecer al Espíritu Santo. Entonces, mire que esto es una acción trinitaria. ¿Cómo me transformo en Cristo? Agradando al Padre, siguiendo al Hijo y siendo dócil al Espíritu Santo. En una acción trinitaria, el Señor nos transforma y nosotros trabajamos en esa transformación. Muy bien, pues así digamos que yo digo, bueno, está clara la cosa, sí, claro, agradar al Padre, seguir y ser discípulo fiel de Jesús, ser dóciles y no contristar al Espíritu. Muy bien, chuleamos como el joven rico, que el joven rico el Señor le dijo, cumple los mandamientos, y él le dijo, sí Señor, yo ya los chuleé, yo ya cumplí todos esos mandamientos. Pues uno dice, bueno, yo agradar al Padre, ser discípulo de Jesús, ser dócil y no contristar al Espíritu Santo. Entonces, desmenucemos un poquito en qué consisten estas tres cosas. Primero, negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. El Señor en muchas partes de su palabra nos habla de la negación, de en qué consiste negarse a uno mismo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo con su encarnación se negó a sí mismo, como lo dice San Pablo en una de sus cartas, creo que es Filipenses. En Filipenses, perdón. Él se despojó de su dignidad de Dios, o sea, se negó el ser Dios y se hizo un hombre como cualquiera, Entonces nosotros también debemos negarnos a nosotros mismos. Y nosotros nos negamos a nosotros mismos. Bueno, ahí hay varias citas bíblicas, la verdad es que son muchas, yo pues las refiero ahí. Marcos 8 nos dice, por ejemplo, el que quiera seguirse, que renuncie a sí mismo, porque el que quiera asegurar su vida, la va a perder. En Marcos 9, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último. Negarnos a nosotros mismos, negando lo que la sociedad y lo que el mundo nos dice que es ser uno mismo, ¿cierto? Uno mismo socialmente es seguir sus deseos, seguir sus propósitos, actuar como yo quiero, hacer lo que a mí me gusta. Pero el Señor nos pide que nos neguemos a nosotros mismos. Entonces, que abandonemos, que renunciemos a eso que a mí me gusta, a que yo sea el primero, a que me llamen maestro, en Mateo 23, 8, 11, a que no aparezcan rivalidades, Lucas 9. Entonces, negarme a mí mismo, lo que a mí me gusta, cómo a mí me gusta, lo que yo quiero, negarme a mí mismo. Ahí están las letanías de la humildad. Las letanías. Gracias, Martica. Esa es una de negarse a mí mismo. Mira, yo dejé estas diapositivas, me quedaron como mal hechas esta noche, pero qué pena. Negarse a sí mismo. 2, renunciar a la riqueza. Sobre la riqueza, los bienes materiales, el acumular, el poseer. ¿Cuánto nos habla el Señor de eso? Mira, ahí hay un listado de textos bíblicos, Mateo, Lucas, sobre cómo el Señor se refiere a la riqueza. En Mateo 8, 18, un muchacho le dice, te seguiré a donde tú vayas. Y el Señor le dice, los zorros tienen madriguera, el Hijo del Hombre, las aves nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Las bienaventuranzas, bienaventurado el que es pobre, porque de él es el reino de los cielos. Zaqueo, cuando Jesús visita a Zaqueo, Zaqueo se le dice, vea,
voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien he estafado, le devolveré 4 veces. En Lucas, aquel que se le acerca al Señor y le dice, oye, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. El Señor le dice, es que ¿quién me ha nombrado a mí juez de los bienes materiales? O sea, los bienes materiales, tanta plata para usted, tanta plata para el otro, eso no es asunto mío. Eso no está en mi corazón. O sea, esas riquezas materiales no están en el corazón del discípulo. Lucas 16, el evangelio de hoy, el evangelio de estos días, del rico que olvida al mirar al pobre que está en su puerta, necesitado, llagado, con hambre. Él banqueteaba diariamente, vestía de púrpura y de lino todos los días. En su corazón solo habían las riquezas y le impedía la riqueza mirar la necesidad de su hermano. Y por eso jamás lo vio, jamás lo miró, no fue capaz de compartir ni de servirle en su necesidad o satisfacerle su necesidad. Entonces hay que renunciar a la riqueza, como también lo decía Martica muy bien, porque la riqueza que se tiene dentro del corazón, esa riqueza que a mí me impide vaciarme para que el Señor llegue a mí. No estamos hablando solo del dinero, aunque claro, aquí hay, digamos que muchas referencias directas a los bienes materiales. Y desde la semana pasada yo les decía, la invitación para nosotros los cristianos, los que realmente queremos ser discípulos del Señor, es no acumular, vivir con lo necesario, tener el pan de cada día, que es lo que le pedimos al Señor en la oración del Padre Nuestro. Nosotros no estamos llamados a acumular, estamos llamados a servir, a compartir, a la solidaridad, a la generosidad con los bienes materiales. Y el que tiene mucho, pues que comparta y sea generoso mucho. Y el que tiene poco también, que comparta y sea generoso con eso poco. Porque el Señor siempre bendice. Si son solo dos peces y 5 panes, el Señor multiplica. Él siempre bendice lo poco o lo mucho cuando se comparte y se reparte con generosidad. Pero también es cierto que no solo el Señor nos pide renunciar a estas riquezas materiales cuando acumulamos, cuando nos apegamos a ellas, sino a todo tipo de riqueza. Por ejemplo, el que es rico con el trabajo y es apegado a su trabajo y solo trabaja y tiene el trabajo metido en el corazón y solo le importa su trabajo y el trabajo se le vuelve una idolatría o la vida de uno se vuelve una esclavitud frente al trabajo. O los resentimientos, el que tiene su corazón rico de resentimientos y está tan resentido en su corazón que no le da cabida y no hay espacio para nada más. O el que es rico de mentiras, el que es rico de apariencias, el que es rico de vanidades, o sea, todo eso que acumulamos en nuestro corazón. Muy bien, entonces, negarnos a nosotros mismos, renunciar a la riqueza, porque estamos llamados es a la generosidad, al compartir, al ser solidarios. Cargar con la cruz, uy no, qué pena estas diapositivas que me quedaron tan mal hechas. Cargar con la cruz, esa sí que es otra invitación del Señor. Asumir la cruz, cargarla, pero con decisión. El Señor cargó la cruz con amor, con voluntad. No fue una cosa impuesta y que a la mala gana lo hizo. No, con todo el amor el Señor cargó su cruz. Y así estamos llamados nosotros a cargar con la cruz.
En Mateo 5, otra bienaventuranza de dichosos, bienaventurados los que aceptan la persecución. En Juan 17, 14, la oración sacerdotal, el Señor dice, el mundo me ha odiado porque yo no soy del mundo. Te pido, Señor, que los preserves a ellos porque ellos también serán odiados por el mundo, porque no son del mundo. O sea, eso es una cruz. O sea, nosotros, no es fácil seguir al Señor, no es fácil el seguimiento a Jesús, hay cruz, hay cruz. A mí me cuesta soltar muchas cosas, me cuesta agradar a Dios, me cuesta cumplir los mandamientos, no decir falso testimonio ni mentir. Y qué tan duro, qué tan difícil no decir mentiras, porque vivimos de pequeñas mentiras, de las mentiritas piadosas, y siempre lo hemos dicho, toda mentira es del diablo, y no mentir es uno de los mandamientos. Y como nos recordó el Señor en la lección, pues ¿qué es lo bueno? Cumplir los mandamientos, y hay que cumplirlos. ¿Y cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? No criticar, no juzgar. ¿Cómo nos cuesta a veces, cierto? No hablar mal de una persona que me cae mal. Mónica nos recordaba de una manera muy hermosa, cierto, que uno mata no solo físicamente a aquel que asesina, sino que se puede matar con la palabra, con una expresión, con un desprecio. Entonces, qué duro, qué difícil es cargar con la cruz de cada día. En Hechos de los Apóstoles, perdón, en Hechos de los Apóstoles, en todo Hechos de los Apóstoles vemos cuál fue la cruz, la persecución y las situaciones tan difíciles que tuvieron que vivir todos los apóstoles cuando empezaron llenos del Espíritu. Ay, me va a tocar tomar agua. Cargar con la cruz. Y finalmente, revestirnos del hombre nuevo. Negarnos a nosotros mismos, renunciar a la riqueza, cargar con la cruz, para finalmente podernos realmente revestir del hombre nuevo. Revestirnos de Cristo. Poder decir como San Pablo, es que ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Poder cumplir lo que San Pablo precisamente nos dice, por ejemplo, en Efesios 4:17, que nos invita a no imitar a los paganos que viven en las tinieblas, sino que nos despojemos del hombre viejo y que dejemos de decir mentiras, de enojarnos, de dejarnos llevar por las bajas pasiones, que evitar no reconciliarnos, robar, enojarnos, gritar. Ese es el revestirnos del hombre nuevo, ¿cierto? Cuando ya hemos podido realmente acercarnos tanto a nuestro Maestro, nos hemos dejado transformar y estamos transformándonos en otros Cristos. En ese momento podemos amar, como San Pablo nos dice que debemos realmente amar. En 1 Corintios 13, que todos conocemos ese texto sobre el amor. ¿Y cómo realmente amamos así? Cuando realmente estamos siendo transformados por el Señor, podemos amar como Él amó. Podemos amar con un amor que es comprensivo, que es dócil, que no engaña, que no busca el propio interés, que no dice mentiras.
todo esto es acción del Espíritu Santo. Y esa es la parte final. Esto no es en mis fuerzas. Esto no es porque yo soy guapa, porque yo soy muy fuerte, porque yo soy valiente, porque yo soy decidida, porque yo soy una berraca y entonces voy a hacer esto. Esto es porque yo reconozco mi infinita debilidad y porque me niego todos esos orgullos y todos esos títulos, me niego y pido al Espíritu Santo que sea Él el que actúe en mi vida, el que me vuelva dócil y el que me pueda desde dentro llevar por todo este camino de transformación. En Efesios 4:24 dice, revestidos de ese hombre nuevo, el hombre que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Ya, ¿y qué más van a seguir? Ahí está. Ahí está. A revestirnos del hombre nuevo, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. El verdadero Hijo de Dios. Bueno, entonces, pues este era el tema, o este es el tema del día de hoy. Claudia, ¿puedes colocar la primera diapositiva, por favor? Claro que sí. El de negarse a sí mismo, por favor, gracias. Claro. Tengo como hasta pena porque de verdad que estas diapositivas me quedaron tan mal. Ya estoy otra vez compartiendo, ¿cierto? Espérate ya. A ver. Ah, pues debería dejarla así. Ven. Me dices que la primera, que es ¿cuál? Negarse a sí mismo. Esta. Ahí, por favor. Gracias. Yo no sé esto porque... Eso sí, es así, es así. Ay. Esa, así. Bueno, entonces, pues quisiera que compartiéramos el que nos quiera complementar algo del tema, que nos quiera también edificar, fortalecer. Bueno, los que estén despiertos, pues todavía. ¿Cómo así? ¿Qué es ese comentario, Claudita? Estamos muy atentos, como el búho, poniendo mucho cuidado y calladito. Ah, bueno. No, qué rico de verdad, el que quiera compartir algo, complementar el tema, bueno, comentarios, correcciones, sugerencias. Bueno, bueno, entonces, pues si no hay nada más que decir, entonces démosle gracias a Dios nuevamente porque de verdad que con su palabra siempre nos alimenta y pidámosle a Dios que nos dé el Espíritu Santo para que nos transforme, la fortaleza para ser dócil a Él
y la perseverancia para seguir caminando en este camino en el que el Señor nos pide todo. Y como dice por allí en algún texto, que podamos realmente darle todo al Señor, porque hasta que no le demos todo al Señor, no le hemos dado nada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y ahora y siempre, por los siempre, por siglos los de los siglos de los siglos. Amén. siglos. Amén. Amén. José. Le tocó a Ricardo. Ricardito, asumir la presidencia. Claudita, muchas gracias y a Martica Bueno, también. Bueno, todos. Que esté bien. Hasta luego. No, pues de verdad, Claudita, que estos son encuentros muy bellos. Nunca, yo a veces digo, ¿cuándo voy a dejar de llorar? ¿Cuándo van a dejar de tocarme las palabras del Señor? Pero ya no digo cuándo, sino que cada vez le digo gracias. Gracias porque me sigues hablando. Y cuando terminamos la lección, hiciste esa oración, fue como si tú hubieses tomado la vocería de todo lo que yo tenía en mi corazón y lo hubieses convertido en una plegaria para el Señor. Entonces, muchísimas gracias por leerme la mente y por ser esa portadora del mensaje, porque yo pienso que hablar no es fácil, o sea, a mí se me dificulta y cuando yo escucho el silencio de todos, yo sé que ustedes esperan como más participación, como una respuesta más activa, pero se dificulta. Por ejemplo, yo quería decir tantas cosas y no era capaz, y yo no, qué pena, aquí otra vez otra llorada. Pero expresar lo que uno tiene en el corazón a veces es muy difícil. De todas formas, muchísimas gracias, Claudita y Marta. Qué noche tan especial. Con mucho amor. Gracias a ti, Mónica, porque igual cuando uno comparte con tanto sentimiento, desde el corazón, pues uno realmente siente ahí, ¿cierto? Que es el Espíritu, ¿cierto? El que lo está tocando a uno, el que lo está moviendo, ¿cierto? Y pues bueno, ese es el propósito. Igual así no sienta uno nada, porque a veces nos dejamos llevar solo por la emotividad. Es importante también entender y saber que puede que aparentemente en algún momento de lectura de la palabra, de meditación de la palabra, pues yo no sienta mucho, pero con toda seguridad ahí está la palabra actuando y el Espíritu Santo actuando ahí, ¿cierto? Entonces, tanto si está muy emotivo como si no lo está, pues gracias a Dios, ¿cierto? Gracias al Señor porque su palabra es viva y es eficaz. Mil gracias, Claudita. Y gracias a doña Marta por la participación, por la reflexión. Marta sola, no doña. Martica. Mil gracias por la actividad de hoy. Yo creo que sobra palabras. Ya los hermanos que han logrado expresar desde su corazón ese momento de hoy tan lindo y sobre todo esa palabra, ese evangelio que nos llena tanto y nos pone y nos cuestiona tanto, porque es que partimos de los mandamientos, pues, ¿cierto? Y que siempre tenemos en cuenta 10 y bueno, los otros 5 normalmente no los tenemos muy en cuenta. Entonces sigue siendo la tarea más difícil todavía, Moni. Entonces, mil gracias pues por ese apoyo y por esa ayuda a la formación nuestra en esta comunidad de Emaús de Santísima Trinidad, que afortunadamente gozamos de tener personas como ustedes que siempre nos acompañan y nos apoyan en estas actividades. Bueno, yo pienso que entraríamos, Ricardito, a hacer la oración que nos va a compartir Cecita.
y estaríamos terminando la actividad de hoy. A todos mil gracias, un abrazo muy grande, mil gracias por la compañía. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra gratitud hacia Martica o a Claudita. Ninguno. Bueno, entonces, la Mona iba a decir algo. Yo quiero agradecerle de corazón a Claudita y a Marta, porque cada vez que nosotros, o yo, cada vez que recibo esta nueva evangelización, aprendo tanto, y la verdad, estar aprendiendo en la forma como Dios nos habla, pues no sé si a muchos nos pasa, pero para mí es nuevo. Digamos, yo soy de las personas que iba a misa, se puede decir que por ir, porque compromiso, porque así fue como me dejaron, como nos levantaron en la casa, ir a misa pues cada 8 días y ya, ¿cierto? Y la verdad es que desde que se puede decir que yo hice el retiro, aprendí a querer más a Dios. Y desde que estamos en la nueva evangelización, he aprendido a amar más a Dios y a querer saber qué es lo que me quiere decir y el cómo comunicarme con Él. Entonces eso, a mí estas actividades de cada 15 días me gustan mucho, porque es mucho más lo que yo crezco. Y a un propósito que he dado ya es misa constante, diaria prácticamente. Y el día que yo no puedo ir, siento que me falta algo, que no lleno. Entonces eso es lo que a uno verdaderamente me he dado cuenta con estas actividades, como me enriquecen de harto. Y el poder conocer más y más de Dios, eso me llena y sé que me falta muchísimo, pero ahí voy, poquito a poco, pero ahí voy. Gloria a Dios. Bueno, hermanitos, entonces, Ricardito, ¿hay otra actividad? No, seguimos con la oración final. Sí, la oración final con el hermanito César. Perfecto, Cecita, entonces estamos en tus manos para el cierre de la actividad de hoy y mil gracias también a Clemencia por colaborarnos en la oración inicial. Recuerde que estamos en manos del Señor. Bueno, agradecemos a Claudia y a Marta por estas palabras que de verdad lo llenan a uno lo reconfortan y lo animan cada día más a conocer la palabra de Dios, que es eficaz, como dice Claudia. Entonces, agradecemos al Señor, agradecemos por estar presente en cada uno de nuestros hogares, en cada una de estas personas tan maravillosas que nos pone en esta comunidad de Emaús. Te damos gracias, amado Padre, porque sin ti no somos nada. Sin ti, amado Jesús, que eres nuestra luz, nuestro guía y nuestro faro. Tú eres el centro de atención, tú eres el centro de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos acompañas en todo momento y en todo lugar, porque permites que nos unamos a gente buena, y eso es lo que necesitamos del mundo, rodearnos de gente buena, como es esta comunidad de Emaús. Amado Padre, te damos gracias por todos los favores recibidos, por el empleo, Señor, por la salud, que es más importante, porque en época de pandemia aún tenemos empleo y porque podemos decir gracias, Señor, porque estamos con salud. Gracias, Señor, porque estamos unidos en familia, porque hay amor y porque tú eres el centro de cada uno de estas familias. A ti, Mamita María, te damos gracias también, porque nos diste qué regalo maravilloso, qué regalo nos diste a tu Hijo, a ese Hijo bueno, incondicional y amado. Gracias, Mamita María, por todo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes, no te alejes, tú estás en nosotros, no apartes, ven con nosotros a todas partes, solo nunca nos dejes, ya que nos amas y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Y tengo una petición final, José Norbey y hermanitos, si es posible, que desde lo que nosotros llevamos en la comunidad,
yo siempre he estado preocupado por una situación. Empezamos cierta cantidad de participantes y ha disminuido. Y entonces uno dice, hay unos que perseveramos más en la fe, hay unos que tenemos el llamado a estas invitaciones tan maravillosas que tenemos. Y yo hoy me ponía a mirar el grupo del chat, son 106 personas que hay inscritas ahí. ¿Por qué no tomarnos en la tarea de por nosotros coger día 5 y empezar a llamarlos y invitarlos otra vez? No sé, cada cual tiene sus inconvenientes, sus estudios, sus trabajos, pero qué rico sería llamarlo otra vez y volver a hacer crecer más esta comunidad, porque si son 106 personas y si miramos hacia abajo, participantes 21, hay muchos que estamos en pareja, sí. ¿Qué está pasando con el resto? Sería bueno, pues dejo la inquietud como para a ver si podemos trabajar en ello. Mil gracias, Cecita. Sí, tiene toda la razón. El comité parroquial ya desde hace unos 15 días, más o menos hace 15 días, ya estamos trabajando en eso, ya estamos haciendo unas llamaditas. Mil gracias por esa preocupación, porque sabemos que tenemos unos hermanitos que no se han vuelto a conectar, pero digamos que estamos tratando de hablar con ellos y comenzar a ver cómo qué es lo que ha estado pasando. Pero sí, mil gracias, ya estamos haciendo la tarea. De pronto, si vemos que algunos de ustedes son cercanos a alguien específico, le iremos a Ilsa, que es como la jefe ahí de los listados y el manejo completo de todo el grupo a nivel de contactos telefónicos y todo. Entonces, le pediremos el favor de que a cualquiera de ustedes nos pueda colaborar si sabemos que ustedes son allegados o nos lo han recomendado a ellos. Hasta la jefe de comunicaciones. Claro, sí, la jefe de comunicaciones, pero sí, ya empezamos. Mil gracias por la preocupación y eso nos alegra que queramos seguir creciendo y no solamente nosotros, sino con los otros hermanitos. Mil gracias. Felicitarlos porque de verdad que seguir al Señor no es fácil porque el mundo nos absorbe mucho y están en nuestras oraciones. Es muy agradable tener un equipo de Emaús con ese legado de los discípulos de Emaús, que es dejar arder el corazón y abrir los ojos para reconocer a Cristo y ir a entregarlo a los demás. Martica, mejor no nos pudo haber definido. Mejor no nos puede haber definido. Como dicen por ahí, me ericé. Porque esa es una muy, muy linda definición de lo que somos nosotros. Bueno, hermanitos, entonces, a la invitada especial Martica, mil gracias. A Claudita, un abrazo muy grande. A todos los hermanitos, mil gracias por la participación, por el apoyo y por estar ahí presentes, porque verlos aquí, como dice César, para nosotros es muy bueno, muy satisfactorio. Entonces,